Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué chingados vamos a leer? El podcast literario donde exploramos las obras más impactantes y significativas de la literatura contemporánea. Soy Aarón Cruz Soto, su anfitrión, y hoy nos sumergiremos en un viaje literario a través de las páginas cargadas de historia y emoción de la mano del reconocido escritor argentino Eduardo Sacheri. La violencia política en Latinoamérica no es solo una página del libro, sino una triste realidad que ha dejado una huella imborrable en la historia de la región, desde los confines de la Patagonia hasta la vibrante Tijuana. Los capítulos oscuros y dolorosos de nuestro pasado han moldeado nuestras identidades y narrativas. En esta ocasión nos sumergiremos en un pasaje único de esa historia, un pasaje que Eduardo Sacheri ha capturado con maestría en su más reciente novela, Nosotros dos en la tormenta. Un relato que no solo teje lazos literarios, sino que también nos invita a reflexionar sobre la intrincada relación entre la violencia política y la vida de las personas comunes. Eduardo Sacheri, un narrador excepcional, nos acompañará en este episodio para adentrarnos en los entresijos de su obra, explorando cómo la ficción puede arrojar luz sobre los rincones más oscuros de nuestra historia. Acompáñenos en esta conversación apasionante mientras desentrañamos los hilos de Nosotros dos en la tormenta y nos sumergimos en un análisis profundo de la narrativa que nos une como latinoamericanos. Así que ajusten sus auriculares, relájense y prepárense para una experiencia literaria que nos llevará desde la palabra hasta las emociones más profundas. Comencemos. Pues de este tema, digamos, del tiempo de la dictadura, bueno, del tiempo precisamente de los montoneros, ¿no? Un poco como pudieras contar cómo fue el trabajo documental. Tú tienes formación de historiador, estaba viendo. Sí, como es un tema, el de la violencia armada, es un tema particularmente espinoso en mi país en cuanto a evocarlo, recordarlo, a diferencia de la dictadura militar que arranca al año siguiente, de donde está situada mi novela está situada en el 75. La dictadura empieza en la Argentina en el 76. El periodo de la dictadura sí está muy narrado, muchas veces en novelas, en películas, en obras de teatro, en la música. El periodo anterior no tanto, entonces me parecía importante documentarme todo lo posible. Hay muchos trabajos académicos de historia en mi país sobre ese periodo, entonces me parecía importante, para ser respetuoso con la época y con las personas involucradas, generar como ese colchón de veracidad, más allá de que yo sobre ese colchón generara una historia inventada, ficticia, bueno, que no fuera estereotipada, que no fuera una caricatura ni positiva ni negativa de los involucrados. Claro. Y bueno, precisamente abordando este tema del movimiento armado, que un poco me pudieras hablar de estos dos protagonistas, como las perspectivas políticas que los alejan, pero también hay algo ahí como que los une. Bueno, yo puse a estos dos protagonistas como miembros de las dos organizaciones armadas más fuertes de mi país. Fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era la otra. Es cierto que los unía la idea de tomar el control del Estado a partir de una revolución armada, de la cual ellos se sentían la vanguardia. Ellos iban a ser como la avanzada y el pueblo los iba a seguir, siempre dentro de su visión del asunto.
La diferencia fundamental entre los dos estaba en que mientras los montoneros reivindicaban a Perón, un líder político muy importante de mi país del siglo XX, lo reivindicaban como que iba a ser su líder, su guía, una especie de Mao que iba a encabezar y consolidar la revolución, es decir, eran peronistas. El ERP no confiaba en Perón, pensaba que no dejaba de ser un general, un militar de derechas, populista, pero no desconfiaban de él y pensaban que era una simple maniobra de propaganda, esto que hacía Perón de hablar bien de los guerrilleros, de manifestar su admiración y su compañía. Entonces, esa es su principal diferencia. Para el año 75, que Perón ha muerto, no sin antes marcar su distancia con Montoneros. O sea, en eso el ERP parece haber sido más perspicaz. Pero en 1975 Perón ha muerto y estos dos grupos están lanzados definitivamente a tomar el poder frente a un gobierno democrático que es el de la viuda de Perón, Isabel Perón, que está muy debilitado, muy frágil, y estas organizaciones sienten que es el momento de asaltar el poder. Hay otros actores políticos mucho más fuertes, empezando por los militares, que son los que sí harán ese asalto del poder. O sea, creo que aciertan en el diagnóstico de la fragilidad, pero equivocan el diagnóstico de su protagonismo. Ellos piensan que van a ser ellos quienes tomen el poder y quien lo toman son los militares y desatan una represión salvaje. En ese sentido, hay un trabajo de la memoria que se me hizo interesante y de la memoria, digamos, sobre la violencia. No sé si me pudiese un poco comentar de... Bueno, es cierto que, digamos, la violencia armada en nuestras sociedades latinoamericanas está bastante cerca generacionalmente de nosotros. Digamos, los mayores en nuestras sociedades fueron contemporáneos de esos procesos armados y naturalmente tienen una memoria al respecto. Lo que pasa con la memoria es que es indudablemente subjetiva y emocional, y no está ni bien ni mal, eso es la memoria. Pero me da la sensación de que al momento de construir ficciones, aunque sabemos que son ficciones, es importante ser lo más verosímiles posibles. Y en esa verosimilitud me parece que trabajamos más desde la historia que desde la memoria. Desde la historia como ciencia, me refiero a esto de, bueno, vayamos a los trabajos académicos, lo más completo, lo más diversos, lo más contradictorios entre sí, probablemente, lo más documentados posible, para que después nuestra ficción tenga esa base menos subjetiva. Te diría que mi trabajo de documentación me sirvió para alejarme de mi memoria, porque yo con 8 años también tenía mi memoria, o mi memoria familiar, por ejemplo. Sí. Entonces, distanciarme de eso para que no quedara tan marcada por mi propia perspectiva personal. Sí, yo hice mi tesis de licenciatura en letras sobre la guerrilla y su imaginario literario, pero en México. Ah, mira. Entonces, por eso me llamó la atención la de la memoria, porque a veces a quienes estuvieron en esos procesos les son una reflexión, pero cuando la ficcionan también como que pasan sus rencillas internas, ¿no? Por ahí. Inevitable, claro, porque bueno, yo conversé con unos cuantos ex guerrilleros, así como conversé con víctimas o familiares de víctimas de algunas de sus acciones armadas.
Y la memoria creo que es un insumo valioso, pero es un insumo que está cargado necesariamente, e insisto, no está mal, pero es un dato con el que creo que tenemos que contar. Está cargado de sus emociones, sus revanchas, sus cuentas abiertas con ese pasado, y también con una inevitable distancia cultural. Lo veo sobre todo en el lugar de la violencia como herramienta legítima o ilegítima en la política. Es decir, esos chicos, esos jóvenes, vivían en una época donde no solo ellos, sino otros actores políticos entendían a la violencia como una herramienta, te diría, más que legítima, necesaria de la acción política. Varias décadas después, eso no es así. No estoy diciendo que no exista violencia y violencias atroces en nuestras sociedades, pero no son legítimas. No están, desde el imaginario, no están legitimadas. Entonces ahí hay una incomodidad en la evocación, porque quedan como en el fútbol sería como en posición adelantada. Sí, es decir, quedan como solos en un lugar donde la sociedad actual, bueno, que es algo que es una operación bastante frecuente, no solo con la guerrilla, esto de mirar el pasado con los ojos demasiado del presente. Entonces, quienes quieren ser benévolos con ese pasado revolucionario, en lugar de ver cómo procesan este elemento de la violencia, lo ignoran, lo silencian. Y no está bueno. Y quienes tienen una mirada muy crítica hacia esas organizaciones, al contrario, cargan las tintas sobre el tema de la violencia precisamente por esta diferencia de consideración. Parece que cualquiera de las dos operaciones es injusta. Hay a veces, sobre todo en este tipo de literatura de la guerrilla, me he dado cuenta que hay como un tipo de beatificación del sufrimiento, digamos. Claro. A veces más que entrar al tema de la violencia, le van al tema del sufrimiento. Claro, o a lo mejor la violencia padecida, que también existió, pero no la violencia ejercida. Y me parece, en estas conversaciones que te digo, con algún veterano de esas organizaciones, que hasta lo sienten como un demérito, esta evocación solo como víctimas, como sufrientes, como padecientes, porque ellos se sentían actores de una revolución, no simplemente objeto de una represión, que también lo fueron. Pero por eso me parece que nuestra actualidad a veces realiza operaciones que no están tan buenas para la comprensión del pasado. Y bueno, un poco este libro, no sé qué tanto tenga relación con el anterior, Los días de la revolución. No, Los días de la revolución es un libro pensado para divulgación, pero de historia, y tiene que ver con la etapa revolucionaria frente a España. ¿Viste? La 1800-1820, es el periodo en el Río de la Plata, que es donde finalmente estará la Argentina, no tiene... Y bueno, por otro lado, que me puedes un poco comentar el papel de las mujeres en la novela, porque creo que igual tiene algo muy importante. Sí, me parece que el de las organizaciones revolucionarias fue un ámbito donde las mujeres se encontraron un protagonismo infrecuente para la época, para esa época. Es decir, hoy en día, sí, naturalizamos, y está muy bien, la mujer ejerciendo o reivindicando lugares de poder, de enunciación de discurso, de participación. Pero 50 años atrás eso era mucho más infrecuente. Y las organizaciones armadas, y por eso aparecen guerrilleras
no te diría en un pie de igualdad con los hombres, porque todavía eran más numerosos los hombres, pero tenían un lugar claramente existente e importante en esas organizaciones. Te diría un 70-30 más o menos en lo que se puede reconstruir, 70% hombres, 30% mujeres, pero en ese nivel de protagonismo es mucho más que lo que pasaba en otras áreas de la vida social de nuestra sociedad. Me estaba acordando, no sé si conoces a Carlos Montemayor, No. que él habla de la guerrilla. Tiene un libro que está inspirado un poco como con el sentido de tu novela, Ajá. que se llama Los Hombres del Alba, y habla del primer levantamiento armado del siglo XX, digamos, ya con ideologías más preponderantes del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Se llamaba Liga Marxista, el grupo, no creo bien. ¿Aquí en México eso? Ajá. ¿Y cuándo fue? Fue en Coahuila, fue en el 65, creo. Mira. Poquito. O sea, más o menos en la misma época de mi novela. Ajá, más o menos. Creo que sí, es casi por la misma época. Mira. Y atacaban el cuartel Madera y hizo 2 novelas, Los Hombres del Alba y Las Mujeres del Alba. Ah, mira. Como que puso a los hombres en la acción de, hasta también había mujeres, ¿no? Pero digamos, pero como que lo enfocó en los guerrilleros. Las Mujeres del Alba son más bien la consecuencia, ¿no? Porque las mujeres eran las que organizaban a la base social, las que proveían y les transportaban el parque, ¿no? Entonces, mira, ahí cuentan cómo ellas buscan los cadáveres de sus maridos, ¿no? Después del asalto fallido. Mira qué interesante. Yo creo que eso que te decía, que es uno de los ámbitos donde estas jóvenes, porque aparte eran chicas jóvenes en general, encontraron un lugar de participación y a veces de liderazgo. Al menos en Argentina fue así, muy infrecuente en otros ámbitos, o que debió esperar muchas décadas para que se manifestara en otros ámbitos. Claro. Y bueno, un poco, no sé qué tanto hay de tensión en la novela, o más bien lo podrías decir con tus palabras, sobre un poco el idealismo revolucionario de lo que habla, ¿no? La guerrilla, digamos, no vende la revolución con la derrota, ¿no? Hay un cierto idealismo de los personajes y también la realidad violenta que los puede un poco apelar a los personajes. Bueno, a mí me interesaba, digamos, me parece importante cuando uno construye los personajes, parte de su verosimilitud es dejar bien claro lo que saben y lo que no saben, y el futuro no lo saben. Me da la sensación de que a veces en esta idealización o romantización de la que hablábamos antes se incluye el elemento de la derrota, de la represión salvaje. Pero eso es lo que sucedió después. En su momento, y en ese año en particular, en la Argentina, esas organizaciones se sienten al borde del triunfo. No era cierto, pero el no era cierto lo estamos conversando vos y yo 50 años después. Sí. Nosotros lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Y sus acciones, sus decisiones, sus elecciones tenían que ver con esto de falta un paso más. Y su justificación y su utilización de la violencia también tiene que ver con esa inminencia del triunfo. Ellos pensaban que ese era el camino y faltaban un par de pasos en ese camino. Y si yo quiero ser respetuoso con esos personajes, esa es su cosmovisión, no la mía. No importa la mía y no importan mis conocimientos.
los que yo tengo de los que ellos carecían. Porque si no, estaría siendo como una operación distorsiva, yo como autor. Eso que hablabas de la verosimilitud, en la primera parte, estaba leyendo el texto, sobre todo la primera me quedó muy clara sobre el tema de la verosimilitud, porque el personaje hace una reflexión sobre dónde habían puesto como su cuartel, sí, al lado de los militares, y a mí me recordó memorias que cuando en mi trabajo de tesis leía de los guerrilleros que reflexionaban de esas cosas. O sea, decían, pero ¿por qué hicieron eso? O en el entrenamiento uno se disparaba al otro por accidente. Es bruto, ¿qué te pasa, no? Es que me parece, y siguiendo con la verosimilitud, pero más allá de la verosimilitud, me parece que al momento de construir personajes que sean personas, esas dimensiones del error, de la duda, de la pequeñez cotidiana, favorecen el hecho de que los entendamos como personas, me parece, porque de lo contrario son bronce o son barro, de acuerdo a que nos caigan bien o nos caigan mal, pero no son gente. Y son gente, son personas. Y este tipo de situaciones deberían suceder cotidianamente, aunque estuvieran de la mano con situaciones terribles de vida o muerte. No es que la vida y la muerte borran lo otro, lo acompañan muy extrañamente y paradójicamente, pero va todo junto. Claro. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que nos dio. No hay